Uso hilo crochet de algodón. Formamos 4 grupos con la cantidad de hilos que desee. El número de hilos en cada grupo definirá el grosor del cordón. Yo usé 16 hilos para cada uno de los grupos. Cada grupo debe tener la misma cantidad de hilos. Nos ayudamos del gancho para sujetar los hilos. Tomamos este hilo y lo pasamos por debajo de estos 2 hilos a la izquierda. Lo dejamos aquí. Y lo pasamos por encima de este hilo a la derecha. Lo dejamos aquí. Tomamos este hilo y lo pasamos por debajo de estos 2 hilos a la derecha. Lo dejamos aquí. Y lo pasamos por encima de este hilo hacia la izquierda. Lo dejamos aquí. Apretamos el tejido. Repetimos los pasos. Tomamos este hilo y lo pasamos por debajo de estos 2 hilos a la izquierda. Lo dejamos aquí. Y lo pasamos por encima de este hilo a la derecha. Lo dejamos aquí. Tomamos este hilo y lo pasamos por debajo de estos 2 hilos a la derecha. Lo dejamos aquí. Y lo pasamos por encima de este hilo hacia la izquierda. Lo dejamos aquí. Apretamos el tejido. Repetimos los pasos. Tomamos este hilo y lo pasamos por debajo de estos 2 hilos a la izquierda. Lo dejamos aquí. Y lo pasamos por encima de este hilo a la derecha. Lo dejamos aquí. Tomamos este hilo y lo pasamos por debajo de estos 2 hilos a la derecha. Lo dejamos aquí. Y lo pasamos por encima de este hilo hacia la izquierda. Lo dejamos aquí. Apretamos el tejido. Repetimos los pasos hasta el largo deseado.